Ecos. 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 Voces que inspiran. Bienvenidos a Ecos, voces que inspiran, el espacio donde difundimos las mejores iniciativas sostenibles y comentamos sobre ecología, sustentabilidad, desarrollo humano, educación ambiental, conservación, reciclaje y todo lo que nos ayude a ser seres humanos más conscientes. Soy Rose Dupuy y aquí estamos de vuelta con otro programa especial sobre los finalistas de nuestros aliados Premios Verdes 2022, el evento socioambiental más grande de toda Iberoamérica. Y les recuerdo que ya falta menos para la Semana de la Sostenibilidad, que tendrá lugar entre el 18 y el 24 de abril, el día de la gran gala, en sus dos sedes, las ciudades de Guayaquil y Miami. Conéctense a Premios Verdes para saber mucho más. Y hablando de conectar, ya se encuentran en línea los finalistas de la subcategoría Bosques y Flora de México y Ecuador, y también como invitado especial, pues uno de los representantes de Argentina en los 500 mejores de esta terna. Hoy vamos a hablar de este tema justamente por las semanas difíciles que los ecosistemas argentinos han estado atravesando gracias a los incendios forestales en las provincias de Corrientes y Misiones, y que ha sido un evento que verdaderamente ha movilizado a todo el país y debería servir pues como una advertencia para el resto de la región. Conozcamos entonces a nuestras voces que inspiran de hoy. Tenemos a Andrés Endara y Paola Toapanta de Dante House Campamento con la ruta turística La Divina Comedia del Monte, el ingeniero Germán Salgado Velázquez, coordinador de proyectos sostenibles del Parque Ecológico Cuitláhuac, y Matías Romano con el proyecto Baica. Bienvenidos a todos, ¿cómo se sienten con este reconocimiento tan especial? Sí, bien, muchas gracias, Ros, por la entrevista. Bueno, en realidad nosotros estamos muy contentos con todo esto de los premios verdes. Para nosotros ha sido en realidad un impulso súper importante a nivel de medios de comunicación, y más teniendo en cuenta que nuestro proyecto se basa en el turismo. Entonces, para nosotros ha sido tan importante como importante poder llegar también a todos los lugares del mundo donde se escucha Premios Verdes, y por lo tanto ser más escuchados. Hola Rose, buenos días. Buenos días a todos. Gracias antes que nada por el espacio y poder estar con ustedes. Pues sí, igual muy orgullosos de poder estar compitiendo a nivel ya internacional de este bonito proyecto, y en el cual por ahora soy vocero, pero atrás de mí hay un gran equipo y una gran apertura para este tipo de proyectos ahora en México. Y bueno, Parque Cuitláhuac representa esa resiliencia que existía en uno de los sectores de la Ciudad de México más olvidado por los gobiernos, ¿no? Y que ahora con la nueva administración se ha tenido esta apertura. Entonces, pues orgulloso de poder estar entre los finalistas, y eso hace que nos destaque a nivel Latinoamérica, y pues estar con ustedes es un orgullo. Y bueno, el medio ambiente para nosotros es muy importante a nivel ciudad, y sobre todo ese poder resarcir el daño, ¿no?, que hay a nivel social en estas zonas que estaban siendo del oriente de la ciudad, que estaban siendo olvidadas y que ahora se están haciendo una rehabilitación integral, ¿no?, con miras en hacer una resiliencia completa de todo este sistema, y que está entretejiendo el tejido social, que finalmente ese es el objetivo también, y que se puede hacerlo muy fácilmente, y que para el goce finalmente de la comunidad, pero con respeto al medio ambiente y haciendo rehabilitaciones realmente importantes dentro de la Ciudad de México. Importantísimo todo eso, muchísimas gracias Germán, y ya nos vas a contar con más detalle. Matías, ¿cómo te sientes de haber quedado entre los 500 mejores de toda Iberoamérica con tu proyecto? Hola Rose, ¿cómo estás? Primero que nada, muchísimas gracias por el espacio. La verdad que para nosotros fue un orgullo, porque en Baica trabajamos en la restauración ambiental y siempre es un desafío poder comunicar, poder hacer que nuestros proyectos sean visibles. Es como un paso muy importante, porque la restauración ambiental no es algo que podamos hacer un par de locos sueltos ahí, que modifiquemos algunas hectáreas, sino que para la sostenibilidad de ese tipo de restauraciones necesitamos
la incorporación de la comunidad es muy importante, la comunidad tiene que estar presente, la tenemos que tener viva dentro del proyecto, porque son los vecinos, porque son a veces hasta las mismas personas que participaron en esa degradación ambiental por desconocimiento, por ejemplo. Entonces es muy importante. Todos los espacios son bienvenidos para poder contar, porque también hacemos indirectamente un poquito de educación ambiental a través de este tipo de charlas. Todos aprendemos, todos nos capacitamos y somos mejores defensores de la naturaleza después. Y también es muy importante para mí hoy estar hablando de un proyecto de restauración ecológica, cuando justamente vos mencionabas antes todo el impacto enorme que ha tenido el cambio climático, primero para provocar una seca sin antecedentes históricos, o sea, realmente muy, muy fuerte en lugares de selva húmeda, y posteriormente todo lo que pasaron con los incendios, que después charlaremos más en profundidad, pero le dan más motivo y más sentido a que nuestro proyecto siga empujando día a día para tratar de regenerar ambientes. Bueno, ya vamos a entonces a entrar en detalle con todo esto, pero vamos a arrancar con el proyecto de México y el Parque Ecológico Cuitláhuac. Primero que nada, ¿ya conocían Premios Verdes? Y ya teníamos por ahí conocimiento. De hecho, el año pasado quedamos entre los 500 mejores finalistas, ¿sí? Entonces, y ahora, bueno, tenemos ese orgullo de estar dentro de los finalistas. Ya los conocíamos y sí, con gusto estamos ahí luchando desde hace muchos años ya a nivel ciudad, tratando de resarcir daños y rehabilitando el Valle de México, ¿no? Que activamente era un lago. Entonces, realmente en ese sentido estamos recuperando poco a poquito, ¿no? Lo que era el ambiente, y sí teníamos ese antecedente de por ahí, ya teníamos la fortuna de haber estado entre los primeros 500. Excelente. Entonces, ¿cuál es la historia de este proyecto? ¿Qué problemática era la que estaban buscando resolver? Sí, el proyecto de Parque Cuitláhuac surge a través de un programa de gobierno de ciudad que se llama Sembrando Parques. Eh, Curiosamente, en la Ciudad de México están ahora las áreas verdes, ¿no? Que marcan, por ejemplo, en la zona de Iztapalapa, que es la zona oriente. Si bien hay mucha demarcación que está catalogada como área verde, esta no está forestada, ¿no? Entonces, entonces los espacios verdes que nos toca a cada uno como ciudadano es muy desigual en la ciudad. Entonces, a través de este programa a nivel ciudad, lanza una convocatoria para poder hacer una rehabilitación integral de un espacio. Estamos hablando son 145 hectáreas en total. Ahorita en la primera y segunda intervención son 90, de poder hacer una rehabilitación integral en este espacio que por años ya lo habían estado haciendo y que tiene el antecedente que es desde los años 60 era un tiradero de basura, ¿sí? Era de los 60 hasta el 82, fungió así, y sin control, sin geomembrana, sin ningún control. En Latinoamérica rompió récords muy malos, ¿no? Se acumulaban hasta 100 metros de basura. Era un lugar muy impactado, toda la basura de la Ciudad de México y de la parte sur del Estado de México depositaba ahí su basura. Entonces fue en el 82 que decidieron hacerlo ya un relleno más sanitario, algo más controlado, pero simplemente colocaron una geomembrana encima, ¿no? Una cubierta, y de ahí le empezaron a poner la basura y ya entonces la cubrían con tierra. En el 84 sucede un incendio, y en el cual se queda prácticamente 6 meses este incendio. Imagínense, quemándose pues residuos plásticos, principalmente. Todo lo demás lo pepenaban, no estas personas. Se decide ya clausurar este relleno sanitario. Es hasta los 90 en que la alcaldía decide ya entonces hacer una primera intervención y empiezan a poner nada más canchas de fútbol, ¿no? Una tras otra. 37 canchas de fútbol, ¿no? Sin grada ni nada, era un fútbol llanero, porque obviamente trataron de poner algo, pero pues no crecía, en fin. Ya en el 2010, lo que hace la que ahora es alcaldesa de la ciudad, hace la primera intervención y ya empiezan a hacer
un sistema de desfogue de gas y ponen algunas intervenciones, como pusieron una pequeña granjita, pusieron un cartódromo, trataron de mejorar. Todos estos años, año con año, hacían una forestación en el sitio, que obviamente sin un estudio de fondo, sin ver los antecedentes y tratando de que solamente se vea bien, obviamente el establecimiento era de 9 de cada 10, no lograba establecerse, y los que se establecían eran especies que no son del lugar, ¿no? Como eucaliptos, principalmente, que un 85% eran eucaliptos allí, que lograron establecerse. Entonces, obviamente, el problema es que sin un estudio de fondo hace que no se establezca, que todo, por los mismos desplazamientos, hundimientos diferenciales, todo el concreto, todo bancas torcidas, obviamente era construir sobre una balsa de basura, en la cual estamos hablando que la capa de basura va de 12 metros hasta 22 en la parte norte, y que la tierra va de 70 centímetros, 2 metros máximo. En alguno está hasta aflorando, ¿no? Entonces, estamos construyendo sobre un basurero tal cual, no controlado, y entonces construir sobre eso, la capacidad de carga era nula, ¿no? Los suelos muy pobres. A partir de que entra la nueva administración con la doctora Sheinbaum y su programa Sembrando Parques, lanza esta convocatoria para un reto de hacer una rehabilitación integral del parque, tomando lo que ya se tenía y haciendo obviamente un sistema totalmente sostenible. Lo que se hizo un pool de especialistas, más de 200 especialistas intervinieron para desde la propuesta conceptual, el anteproyecto y el proyecto ejecutivo, se pudiera hacerlo mucho más pensado, mucho más integrado. De esta manera, entonces, se estableció la rehabilitación del parque y empleando ecotecnias para poder finalmente establecer, ¿no?, las especies forestales, y por ejemplo, se ocuparon como 4 sustratos diferentes, porque obviamente en un terreno tan heterogéneo era diferente, ¿no?, la calidad de los suelos. Y entonces se empleó desde, por ejemplo, se empleó un capullo de agua que se le llama, no sé si lo conozcan por ahí, es un invento holandés, que ahorita ya ha evolucionado bastante. Nosotros ocupamos el primero, que es nada más, es un recipiente de 40 litros con un material biodegradable. No sé si ustedes, donde vienen las canastillas de los huevos, ven que es un material de celulosa. Ese es más o menos, es una textura, de cuenta que es como una dona, ¿sí? En el cual alrededor tiene el recipiente con una tapa, se llena y se pone un pequeño pabilo, nosotros le llamamos aquí, un hilito, en el cual mantiene humectado lo que es la plántula durante el establecimiento y en la zona de estiaje, que es lo cuando más sufre. Finalmente esta se reintegra, ¿no? Pero eso permite restablecerse a la plántula y a los árboles. La estrategia aquí también fue utilizar plántula, no utilizar árboles grandes, ¿no? En las anteriores intervenciones, los políticos les interesaba que se viera y ponían árboles de 6 metros, ¿no? 3 metros. Al momento de la inauguración todo bien, ¿no? Pero después, pues no lograban establecerse. Esto ya fue pensado que realmente hacer un bosque urbano, ¿no? En todo el sentido de la palabra, en las áreas verdes, establecer con una densidad muy, muy, muy grande, de tal manera que sea eso, un bosque. En el bosque es tener una densidad en el cual inclusive los espacios son muy, muy pequeños, pero obviamente también pensando en que es un parque, en que también tiene que tener el derecho el ciudadano de gozar de esos espacios, ¿no? Que como ya decía Matías, ¿no? A lo mejor ellos mismos los impactaron, ¿no? Sin tener el conocimiento, pero que ya decían, miren, cada año hacen lo mismo y cada año se secan y no pasa nada, ¿no? Y entonces se hizo un estudio social alrededor para ver, precisamente hacer participativo a la zona de impacto de 2,5 kilómetros alrededor. Por cierto, es una zona
densamente poblada. Estamos hablando de una alcaldía que tiene 2.100.000 habitantes, y el espacio que está alrededor y el impacto directo, estamos hablando de alrededor de 450.000 personas, ¿no? Y que precisamente todavía alrededor se quedaron colonias en las cuales se siguen dedicando a la pepena, el seleccionar la basura y vender, ¿no? Los residuos. Entonces, y era muy variante, ¿no? Hablamos de casi 4 colonias y cada uno tenía. Entonces hizo un estudio social donde se les dijo qué les gustaría tener en el parque. En fin, hay gente que vivía enfrente y nunca había pisado el parque, ¿no? Porque me dicen, no, es otra intervención de las mismas, ¿no? Que llegan, lo inauguran, el aplauso. Entonces se les explicaba, primero empezamos a resolver el problema de la capacidad de carga. Entonces, para esto, en la ciudad hay un problema grave ambiental también que se está suscitando, y que esto se despuntó a raíz de los sismos del 85 aquí en la ciudad y del 2017 también, en el cual todos los residuos de la construcción y demolición se fueron a parar a áreas de valor ambiental, ¿sí? A exlagos, aquí el lago de Jico, toda la zona de Tláhuac. Entonces, con un daño que ahorita la ciudad está también ya viendo la manera de resolverlo. Entonces, ese cascajo, en lugar de que se vaya y que se siga tirando en barrancas de manera descontrolada o en áreas donde hay inclusive sindicatos por ahí, no quisiera tocar el tema, pero controlan esto, ¿no? Se acopió allá, parte del diseño era copiar todo este material con una máquina que entra tal cual el residuo de la demolición, que se le llama cascajo, y separa el acero, la varilla de un lado, lo tritura, lo primero da un impacto, separa lo que es el acero, la varilla, del otro lado ya va lo que es el producto de la demolición, lo tritura y lo volvemos a hacer grava. Entonces, de esa manera estamos ya reciclando ahí, en lugar de irse también a depredar, ¿no? Montañas y esto, ya se puede hacer, ya se puede reciclar. Y luego, esta grava que ya está reciclada, se colocaba primero, se hacía una excavación pequeña, que se llama caja, se colocaban diferentes de espesores de esta grava, dependiendo de la calidad del suelo, y de ahí se le colocaba una geocelda de plástico. El plástico también, este es un sistema que existe, ¿no? Para precisamente estabilizar suelos y darles capacidad de carga. La innovación es que todo iba a ser reciclado. Entonces, el plástico de la basura, el plástico duro, el que viene de los champú, de los detergentes, de los suavizantes de ropa, para que tengamos una idea de qué tipo de plástico es, se llama polietileno de alta densidad, se tritura, se vuelve pellet y lo volvemos una fajilla de plástico de 3, 5, 5 o 10, dependiendo. Esa se coloca sobre la grava que les digo que ya estaba reciclada y puesta, y se le pone más grava, y ya tenemos a partir de ahí una capacidad de carga en la que ya podemos colar ya entonces poner nuestro adoquín, que también es reciclado, y ya entonces establecer finalmente una plancha de una placita. Aquí en este caso todo tenía que ser impermeable, ¿no? Llevárselo a las áreas verdes para que no hubiera problemas, porque abajo no hay que siempre pensando que abajo tenemos basura y se forman lixiviados, eso es un problema. Bueno, hasta ahí ya tenemos los datos de la parte de construcción, y obviamente era un proyecto en el cual había que utilizar agua, ¿no? El agua obviamente es una zona muy impactada de bastante estrés hídrico, Iztapalapa, y entonces obviamente ocupar agua de primer uso para hacer el riego, ni pensarlo, ni siquiera agua tratada. Por ahí pasa un ducto de agua tratada que viene de una de las plantas de tratamiento más grandes de la ciudad, que se llama Cerro de la Estrella, pero tampoco, porque ya esa se va destinada para riego agrícola y para sostener la zona lacustre de la Ciudad de México de Xochimilco. Bueno, entonces lo que se hizo y diseñó fue un sistema de tratamiento de agua residual, en el cual se tomaron 30 litros por segundo de agua y se metieron a un pabellón hídrico que le llamamos un sistema de biomasa fija, que se llama filtro percolador, con un sistema anóxico anaerobio, en donde estamos reduciendo los contaminantes, y de ahí le damos un tratamiento con un tratamiento natural que se llama humedal, ¿no? Entonces se diseñó un humedal para poder restaurar la zona, y era lo que nos decían,
imposible, no vas a poder establecer un humedal en un ex basurero, ¿no? Entonces, había 3 especies de aves. Este sistema es un sistema en el cual lo que estamos haciendo es recuperar lo que había en esa zona. Si estamos hablando de hace 500 años, ese era el paisaje que se veía ahí. Son lagunas de bajo nivel de agua. Estamos hablando que es un diseño que va no más allá de 60, 45 centímetros de agua, y en el cual se foresta con plantas emergentes, sumergidas y flotantes, en el cual hacen el tratamiento del agua, afinándolo, porque es un sistema que las raíces, las rizósferas, se forma biopelícula también de microorganismos que siguen degradando el agua residual, y también la planta, como un sistema fitosanitario, remueven los nutrientes, haciendo más biomasa, creciendo más plantas, y esto tiene el triple beneficio, ¿no? Una, mejoramos el paisaje. Lo que antes veíamos una zona desolada con un suelo pobre, ahora vemos ya un sistema de humedales de casi ya son 7 hectáreas de humedales, donde había 3 especies de aves, y ahorita ya rompimos el récord ahorita con la migración que hubo en invierno, y ya tenemos un especialista ornitólogo que está haciendo censos constantes, y llegamos hasta 60 especies de tener, ¿no? Wow. Por ahí tuvimos de visitantes a la especie esta que le llaman el playerito, ¿no? Que viene de Canadá, del norte de Canadá, viene a pasar acá el invierno, y se detuvo ahí gran cantidad de parvada, y su destino final es Chile. Entonces, por ahí tuvimos de visitantes estos playeritos, y les digo, se incrementó hasta 60, ¿no? Las especies que teníamos. Antes nada más teníamos por ahí una especie es un zanate que le llamamos acá, es una ave negra que realmente es muy, muy proactivo, es como las palomas, y algunos introducidos como loros australianos que se les escaparon por ahí y ya andan por ahí. Entonces, de todos estos ahora ya tenemos 60 especies en el sitio, ¿no? Se redujo 2 grados de temperatura en el sitio, ¿sí? De manera local. Y obviamente pues porque toda la evotranspiración que provoca el humedal hace que se mejore mucho el ambiente, y a nivel visual pues obviamente también la estética, pues ya la gente quiere ir a ver el humedal, ¿no? Eh, la gente pensaba que iban a ser como los lagos que había antes, ¿no? En el cual pues es un lago, pues está bien a nivel recreativo, pero aquí podemos hacerlo con la doble funcionalidad. También se puede, pero lo mejor, ya entendieron que nuestros amigos, por ejemplo, que hacen humedales a nivel mundial, están fascinados con ver el humedal y toda la biodiversidad que se puede colocar, afortunadamente en México, ¿no? Porque en otros lugares se congelan, es difícil y está muy limitada. Aquí la biodiversidad de México es bastante amplia, y lo único que se necesita es eso, darles un espacio, ¿no? Y entonces nos decían, y wow, ¿no? Mientras que otros decían, oye, es un lago que está lleno de plantas y no se ve bonito, ¿no? No lo quieren ver. Era diferente, pero se les empezó a explicar realmente, y cuando vieron la cantidad de aves y que ya se para uno en medio de los humedales, y lo que antes se oía pues era el silencio, por ahí 2, 3, ahora está una infinidad de canto de aves muy bonito, a una temperatura agradable, con un viento que corre fresco. Entonces dijeron, no, yo quiero humedales en toda mi ciudad, ¿no? Entonces, esto ha acarreado realmente una concientización de toda la gente, y que lo estamos haciendo que se apropien de su espacio. Dentro de las ecotecnias y todo lo que desarrollamos en este parque, prácticamente estamos reciclando ahorita ya hasta el 90%. Todo lo que se construyó en el parque es reciclado, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, los concretos, obviamente, nada más le poníamos cemento, la arena y la grava venía de triturado que reciclamos. Por ejemplo, adoquines, tenemos un adoquín en el cual se le mezcla con 50% de PET, de la botella de plástico de agua, ¿no? Se pulveriza a un tamaño nano, de tal manera que con un aditivo se mezcla con el cemento y se hace un block con la resistencia que debe de ser, y adoquín, y con eso hicimos todos los andadores de la zona de la primera intervención,
¿no? Entonces ahí tenemos 50% de plástico PET reciclado. Y, por ejemplo, hicimos una campaña en la cual le decíamos si tú me traes tu PET, te ponemos un adoquín personalizado, Claro, o ¿no? sea, Entonces, involucraron también así a es, y la entonces sociedad. ya van a ver su adoquín con su nombre, dice, yo de aquí pertenezco, ¿no? Y yo Espectacular. puse aquí 3 kilos, no, yo me traje un envase y con ese me pusimos, entonces pues ahí está el adoquín Germán Salgado también, ¿no? Entonces, de esa manera hicimos que se involucrara más, porque no lo ven y pensaban que era lo mismo. Ahorita que ya ven el humedal, ya nos dicen, ¿sabes qué? Y si quitas esta área verde y la vuelves humedal mejor, ¿no? Entonces, hicimos una interconexión y la idea es llegar hasta producir, poner un vivero especial para el crecimiento de estas especies, tanto las emergentes como las flotantes o las sumergidas, ¿no? Que son las 3 especies que se pueden aquí cultivar y que son endémicas y que son de la Ciudad de México y que tienen esa funcionalidad de ser muy degradadoras, ¿no? Los estamos utilizando obviamente para darle ese afinamiento al agua y esa agua finalmente la estamos utilizando para el riego de todo el parque, las 90 hectáreas, porque ahorita necesitamos 5 años para que se establezcan esos árboles, ¿no? Estamos hablando de especies que son locales, se colocó lo que es un museo vivo, ¿no? En el cual se pudieron representar con especies de aquí de México, 2 zonas grandes donde estamos teniendo especies de encinos, pinos, ¿no? La zona selva baja y una zona árida donde tenemos representatividad de especies vegetales, ¿no? Esa también fue parte de la primera intervención. Y bueno, se renovó la parte también lúdica, hicimos un diseño más lúdico de juegos infantiles, donde ya finalmente los papás se pueden integrar, ¿no? Porque yo como papá, pues se llevan allá al juego infantil, pero no se puede uno ni subir. En esto es una integración en la cual podemos nosotros jugar con nuestros niños, ¿no? Se conserva un área que ya había de juegos infantiles también, y bueno, está el cartódromo, que también tiene su certificación internacional, en el cual tenemos toda la pista, obviamente es con reciclados también, ¿no? Increíble, un Todo está parque construido. súper completo Sí. entonces, Germán. Luminarias, es la primera luminaria mexicana 100% reciclada. Únicamente es el LED que viene, pero es el LED obviamente de última generación y bajo consumo. Y tenemos el skate park más grande del mundo con características olímpicas. Ya ven que ya ahora ya es olímpico. Qué maravilla. Empezamos, el diseño era nuestros alcances eran 3.100 metros, pero empezamos a ver, ¿cuál es el más grande que hay? No, en China hay uno que son 21,000, pero no tiene la certificación, ¿no? No se puede ser olímpico. En Salt Lake City es el único que sí tiene la certificación y dijimos, ese es el reto, 7,200 metros cuadrados patinables con un bowl que va a servir para hacer, y está siendo usado para hacer la selección nacional mexicana de bowl, ¿no? De los skates, ¿no? 7,300, increíble, ¿no? Entonces, Increíble. ahí estamos. Entonces, Germán, es un proyecto completamente, digamos, 360 en cuanto a lo ambiental. Han ocupado todos los detalles, se han establecido como sustentables y me parece increíble. Ahora, esto es tan ambicioso que me viene la pregunta, ¿no? ¿Qué le falta? ¿Qué es lo que pasaría si ustedes son los que llegan a alcanzar el primer lugar en Premios Verdes? Bueno, para nosotros es un premio muy importante. Esto nos daría la oportunidad de que podamos atraer muchas miradas, ¿no? A nivel internacional, inclusive, no solo en Latinoamérica, de tal manera que se puede replicar, ¿no? Aquí en México y en todos lados, ¿no? Seguro tenemos lugares similares, entonces que poderlo replicar para nosotros sería obviamente el orgullo de estar siendo premiados, pero más que nada también eso, de poder hacer una réplica de esto o de buscar o resolver soluciones y que sí se pueden y que sí y que no requieren mucha inversión y que se puede reciclar 90% de los materiales, ¿no? Y esto hace que sea un costo muy, muy, muy bajo, ¿no? Tenemos el costo más bajo. Entonces, realmente sería eso, el poder, estamos seguros que
vamos a recibir la mirada de muchos y de decir, a ver cómo, y entonces nos va a permitir difundirlo, porque a veces ni a nivel México se ha difundido este programa y que se está replicando ya, ¿no? Hay varios parques que se están rehabilitando, ¿no? No a nivel así de reciclaje y todo esto, y poniendo humedales, pero sí actualmente pues también se están poniendo humedales para tratamiento, entonces están volteando la mirada y eso va a ser lo formidable, ¿no? De tener este premio y de que sí nos va a permitir poderlo difundir y poderlo buscar replicarlo, ¿no? A nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias a nuestra voz que inspira, el ingeniero Germán Salgado Velázquez, con el proyecto del Parque Ecológico, Cuitláhuac. Seguimos con Andrés Endara y Paola Toapanta, propietarios de Dante House Campamento y su ruta turística La Divina Comedia del Monte. ¿Cómo están, chicos? Bien, gracias. Bien, gracias, sí. Bueno, La Divina Comedia, para los que conocen de literatura, saben que es justamente una gran travesía, así que me gustaría saber cómo fue su viaje hacia Premios Verdes. Con mucho gusto. Bueno, primero tengo que decir que esta ruta nace a nivel local de la necesidad de conservar un bosque primario. Nosotros tenemos la oportunidad y el agrado de estar cerca del último remanente de bosque de guanderas de América del Sur. El guanderas es una especie poco conocida, pero es una de las que más almacena carbono de todos sus similares. Estamos hablando de una planta que crece más o menos desde los 3.200 metros sobre el nivel del mar para arriba. En nosotros, bueno, la Divina Comedia del Monte, el lugar donde se origina la Divina Comedia del Monte es en el Carchi, en la provincia del Carchi, en Ecuador. Eh, no solamente se trata del turismo, como habíamos dicho, sino todo gira alrededor de la protección ambiental de esto, que más o menos son unas 1.000 hectáreas de bosque de guanderas, que es un manglar de monte. Imagínate que es un árbol que en sus primeros años crece más o menos hasta unos 2 metros de altura y de ahí le salen ramas, le salen raíces, perdón, y esas raíces se entierran otra vez y si el árbol sigue creciendo. Por lo tanto, cuando hablamos de unas caminatas turísticas dentro del bosque de Guanderas, estamos hablando de que al turista le estamos haciendo caminar por las raíces de este bosque. Es un bosque que casi no tiene luz. Y por lo tanto te da lugar a muchas especies de aves, de anfibios como ranas que tenemos en nuestra cordillera oriental, que a propósito, con mucho esfuerzo, en el 2019 se pudo declarar como área protegida a nivel nacional del Ecuador. Entonces, eso es un agrado y es algo que nosotros, como actores turísticos de la cordillera, estamos obligados a ser los guardianes y precursores y dar el mensaje de conservación. Y para esto se crea la Divina Comedia. Todo nace a raíz de nuestro emprendimiento que se llama Dante Campamento Mirador. Nosotros ya vamos trabajando desde el 2016 en temas de educación ambiental, turísticas, y todo lo que se trata y viene relacionado con las actividades de turismo de montaña en pendientes pronunciadas. Y es ahí donde nace la otra necesidad ambiental, porque el bosque de Guanderas está ubicado, como ya te dije, muy, muy alto y en toda la cordillera, hablamos de más o menos unos 120 kilómetros, son de pendientes pronunciadas, donde tenemos un continuo avance de la frontera agrícola. Es más, este año sí, y eso que vamos solamente en marzo, ya tenemos registrado unos 4 deslaves alrededor de la cordillera. Y eso es por causa del avance de la frontera agrícola en pendientes pronunciadas. El Guanderas, como ya lo advertía desde antes, es un árbol que tiene raíces muy fuertes y que se entierran por todos lados. Es un árbol excepcional y muy recomendable para usarlo justamente en las pendientes pronunciadas. Este bosque ha sido amenazado durante la década pasada, podemos hablar, y antepasada también, más o menos desde la época de los años 1980 o 90, que este bosque fue talado casi por completo, se puede decir. Por eso es que ahora tenemos el último remanente, aunque son 1.000 hectáreas, ¿no? Pero porque este árbol es ideal para el carbón.
Y tanto es así que a nosotros, los huaqueños, producto de eso, después nos ganamos el apodo de carisucios. Era porque nosotros talábamos ese árbol de guanderas, lo convertíamos en carbón y después lo íbamos a sembrar. Entonces, bueno, nosotros con nuestro emprendimiento venimos trabajando desde el 2016, sin mucha visibilización, pese a que estamos haciendo un buen trabajo en el tema de conservación, reforestación, educación ambiental. Es ahí donde nace la Divina Comedia del Monte, una ruta conceptual y esta vez literaria, a diferencia de todas las rutas del mundo, que tiene por objetivo la conservación ambiental. Lo que nosotros hacemos es transportar a nuestro cliente desde el infierno, que para nosotros significa la aceptación con la realidad actual. Lamentablemente la realidad actual ahora tenemos que aumentarle un nombre más, que es la guerra, y justamente viene como una necesidad para atacar problemas ambientales de los que a veces nadie se hace cargo o no son un tema de conversación a nivel, a nivel social. Nos hacemos los locos, se puede decir en nuestro país. Entonces nosotros con esta ruta les obligamos a tratar esos temas y de una manera didáctica, conceptual. Y lo más bonito de todo esto es literaria. Como te decía, la Divina Comedia de Dante Alighieri, por ejemplo, es una travesía igual que la nuestra, acompañada por Virgilio, que es el guía en este caso, y le lleva a través del infierno, el purgatorio y el paraíso, a través y con todo lo que tiene que ver con demonios y personajes míticos de esta leyenda. Esos personajes míticos nosotros los hemos adaptado a la realidad del monte, es decir, que si en la Divina Comedia de Dante había la Medusa o Cerbero, que era el perro de tres cabezas que, que castigaba a los pecadores tirándoles de un lado a otro sobre un manto, sobre un mar en llamas. Nosotros tenemos acá, en cambio, la vieja del monte o la rana encantada o los personajes míticos. Estos son los que dan el mensaje de conservación y desde el infierno, como te decía, en primer lugar, el infierno de lo cotidiano, salirse de lo cotidiano. Y nosotros lo que damos es un paraíso, es un purgatorio, perdón. El purgatorio es en lo que nosotros trabajamos. Es un espacio para entendimiento, aprendizaje. Entonces, ahí podemos hacer una infinidad de actividades de montaña dentro de, por ejemplo, nuestro emprendimiento tiene la facultad, lo decimos así porque nosotros no tenemos energía eléctrica a voluntad, es parte del purgatorio que nosotros brindamos. Por ejemplo, la gente se está olvidando de cómo era la vida hace unos 40 años, donde la energía eléctrica era solamente una idea de locos. Incluso mi padre me dice bueno, él oriundo de Huaca mismo nos cuenta que él tenía que hacer los deberes, por ejemplo, con una vela y tintero o si no, cocinar los alimentos en un fogón de leña y él mismo tener que ir a buscar la leña y son cosas. Entonces, esa es parte del purgatorio que nosotros brindamos, de conocimiento ancestral también, todo lo que tiene que ver con las raíces milenarias que tenemos en Huaca, que además, dicho sea de paso, como su nombre lo indica, es un pueblo milenario ancestral que es como una es un encanto mágico. Huaca aquí en el Ecuador significa un entierro que los antiguos, que nuestros ancestros lo hacían para cuidar sus prendas más preciadas, pero los enterraban con, con, con hechizos de animales del monte mismo. Entonces, todo eso es un trabajo, la Divina Comedia del Monte, y a la final seguimos avanzando por una ruta de más o menos 4 kilómetros, perdón, ya trascendiendo 3 niveles de bosques, que son el primero, el bosque primario, bosque húmedo, luego entramos ya al bosque de Guanderas en sí, y después entramos a otro, al bosque de los frailejones, que es ya el humedal en sí, de donde sale el agua para muchas poblaciones aledañas a la cordillera oriental del Carchi. Y nosotros a la final lo que entregamos, el producto de todo esto, es la valoración. La valoración ambiental expresada en acción ambiental en cualquier parte del mundo. Nosotros estamos conscientes y estamos seguros de que a través del turismo se puede llegar a muchas personas a nivel mundial y estamos conscientes de que si queremos tener un impacto ambiental,
considerable, primero tenemos que hacer un esfuerzo por cambiar el ser humano. Entonces, es increíble cuando nosotros hablamos de la Divina Comedia del Monte, como ya estamos trabajando, haciendo grupos, les vamos guiando a todos ellos con una frase literaria, una frase elegante, una frase que tenga que ver con cómo es de la travesía, ¿no? Por todos los círculos del infierno, los pecados, haciéndole ver a la gente las cosas buenas, pero también las cosas malas, porque si no vemos las cosas malas, en realidad no puede haber un cambio. Nuestro impacto es más bien subjetivo. Y a través de este impacto subjetivo, hacer impacto ambiental en todas partes del mundo. Es por eso que ahora nuestros visitantes nos dicen, sí, mira, ahora estoy sembrando un poco del purgatorio en Italia. O si no, que queremos replicar esta parte de los mandamientos, por ejemplo, el mandamiento o los pecados. Por ejemplo, tenemos muchos para elegir. La soberbia, la ira contra Dios, contra la naturaleza, contra uno mismo, las personas que se suicidan, haciendo tocar esos temas que nadie toca, pero que en realidad son importantes, y aprovechando la naturaleza como para hacer este tipo de tertulias. Nacen otras expectativas y todo esto con toda la temática de la Divina Comedia, como por ejemplo el hecho de trabajar en el sentido mujer, en el sentido de apegar a las mujeres con con el entendimiento andino ancestral para una purificación más directa, más específica hacia las mujeres, que es algo de lo que mi esposa les puede comentar. Como tú dices. Sí, nosotros, como del proyecto, como Dante Campamento también, nosotros lo que buscamos es mejorar la economía, ¿no? De las personas, de las personas que son de Huaca, y más bien de todo el Cachi, ¿no? Porque se puede decir que acá en el Cachi la mayoría se dedica al cultivo de papas. Y en realidad las mujeres solo se dedican a la casa y ellas no tienen una fuente de ingresos segura para ellos que pueda también apoyar a la economía de la familia. Entonces lo que nosotros queremos es que la gente, las personas que están a nuestro alrededor, se dediquen al turismo, a la conservación, que le valoren al cerro mirador. La verdad, la mayoría sabe que está ahí, pero no hace nada por protegerle, siguen avanzando con la frontera agrícola porque a ellos lo que venden es las papas, entonces ellos dicen, no importa, talamos, vendemos papas y nos da dinero. Entonces lo que nosotros queremos es que ya dejen de seguir avanzando porque en realidad están acabando con la naturaleza y le vean en la parte del turismo una fuente de ingresos más rentable y que va a cuidar su ambiente, ¿no? Para el futuro. Entonces, con respecto a las mujeres, lo que nosotros queremos es que se dediquen a elaborar, no sé, algún producto, algo que ellas sean buenas, las manualidades, cosas que nosotros podamos vender al mundo o poder sacar más ingresos para la familia. Nosotros lo que queremos es ayudar en respecto a toda la economía y ver, por ejemplo, que la gente se reúna otra vez a la parte de la naturaleza. Por ejemplo, estamos planeando hacer cursos, talleres para mujeres, especialmente en la parte espiritual, para que en realidad nosotros sabemos que somos el pilar de la familia y ayudemos, pero nosotros nos sintamos contentas con nosotros mismos y valoradas, porque la mujer siempre existe el machismo, ¿no? La gente, especialmente del Cachi, es muy machista. A las mujeres les tiene solamente en la cocina, no sirven para nada. O sea, solamente se dedican a servir al marido, a atender a los hijos. Entonces, en realidad, ese machismo que yo he visto en la provincia del Cachi es bastante, para mí, un poco molesto, ¿no? Porque los hombres de allá no hacen nada con respecto a la cocina. Y entonces, lo que yo quiero y queremos hacer es que la mujer se valore y sepa que puede mejorar su parte económica y también, no sé, anímica, y saber que puede seguir haciendo más cosas en bien también del cantón y en bien de la familia. Claro, es muy, muy importante que las mujeres se puedan empoderar en este sentido que dices y como dice en el extracto, ¿no? De Premios Verdes, mejorar
la economía de forma sostenible e incluyente y justamente invitando también a estas mujeres a participar. Me parece espectacular el concepto del proyecto y sobre todo este toque literario que le vienen dando. Y bueno, ya para ir cerrando me gustaría saber cómo mejoraría este proyecto entonces si llegan a ganar el primer lugar. Sí, como les comentaba, nosotros, este proyecto es, si bien tiene el fondo de que es la protección medioambiental, específicamente del Cerro Mirador en este caso y del Bosque de Guanderas, nosotros es un proyecto turístico, entonces dependemos de los turistas. Es decir, que el grado de publicidad que hasta el momento nos ha dado Premios Verdes en realidad ha sido para nosotros una catapulta impresionante. Hay mucha gente en el Ecuador que se está preguntando qué es la Divina Comedia del Monte. Quiero ir al infierno, quiero conocer los demonios que tienen ustedes allá en esto. Y genial para nosotros poder utilizar este impulso que nos ha dado Premios Verdes, pero con el fin de hacer un turismo con propósito, ¿no? Un turismo de una concepción tal como es la Divina Comedia, un turismo, la Divina Comedia en alguna parte si tú la lees, eh, la vas a odiar en algunas partes, pero también la vas a amar. Y eso es lo que queremos expresar. Si el ser humano en realidad en este momento no tiene una calidad moral para poder desafiar incluso al futuro que ya estamos viendo que se está aproximando con todo esto que está pasando. Necesitamos en realidad cambiar el ser humano y de ahí el planeta va a cambiar por sí solo. Entonces, si nosotros llegábamos a ganar premios verdes, en realidad para nosotros sería un impulso en la parte de la inversión, un impulso importantísimo con el fin de nosotros dar una mejor calidad en el servicio y en el concepto en sí. Podríamos ampliar la cadena de valor del turismo local para poder proyectarnos a nivel internacional. Eh, y por otra parte, ser reconocidos. Ser reconocidos por nuestra labor verde que ya hemos estado haciendo a pasos de hormiguita, se puede decir desde antes, pero ahora estamos yendo a pasos agigantados y y no nos da miedo en realidad. Pensamos que estamos para mucho más y pensamos que este concepto es muy potente y es lo que la sociedad necesita, no solamente el turista, sino creo que todo el mundo necesita o merece en este momento tener un poco de purgatorio, ¿no? Aceptar el infierno en el que estamos, tener un poco de purgatorio y después para poder valorizar un poco más el futuro medioambiental. Premios Verdes ha sido, ¿qué te puedo decir? Es lo mejor que nos ha pasado y nosotros estamos tratando de estar a la altura. No, espectacular, interesantísima reflexión y por supuesto que les deseo lo mejor del mundo en esa gran gala. Gracias, chicos. Ahora por último, pero no menos importante, vamos con Matías Romano con el proyecto Baica, el cual se encuentra entre los 500 mejores de todo el ranking representando a la Argentina y a esta categoría también. Matías, ¿ya conocías los premios verdes anteriormente? Rose, ¿cómo estás? Sí, los conocía, no de haber participado, la verdad que fue la primera vez que nosotros desde Baica participamos en el certamen, pero por supuesto los conocía, acá son muy conocidos y hablados en el ambiente de la conservación y del impacto ambiental, así que lo conocía de nombre y eso, bueno, me motivó mucho a participar, porque creo que algo que rescato que nos pasa a todos los proyectos y tenemos medio como en común, no importa el país, es que necesitamos difusión. Siempre los proyectos se materializan al principio tal vez por un sueño de algunos pocos, pero después cuando empiezan a crecer y hay que sostenerlos a lo largo del tiempo, todos dependen en alguna medida, sea del turista, sea de la comunidad local, o sea de un vínculo con empresas, o lo que sea que cada uno tenga, pero necesitas tener esa visibilidad y me parece que Premios Verdes para eso es una plataforma espectacular. Así que los conocíamos y nada, por supuesto que cuando recibimos la notificación de estar seleccionados en nuestra primera participación como los 500 mejores, nos motivó muchísimo y sobre todo porque también dentro de la subcategoría para lo que eran los participantes de Argentina también tuvimos un buen lugar ahí, entonces era como
era como validar que lo que veníamos haciendo, visto por otros y visto por una comunidad ya más internacional que lo que uno está haciendo a nivel local, lo valida y certifica que el camino, que el rumbo es un rumbo interesante, por lo menos para seguir intentando, seguir creciendo, seguir apostando a crear nuevos vínculos, nuevas cosas dentro del proyecto, pero creo que Premios Verde para todos nosotros nos da un empujón a entender que estamos por el buen camino y que es un camino que vale la pena y que otros lo ven así, lo ven de esa manera y nos ayuda a nosotros, ¿no? Porque cuando estamos en proyectos de este tipo, a veces miramos demasiado nuestro propio proyecto y es muy interesante, yo recién escuchaba, y es muy interesante cómo desde Baika podríamos tomar cosas que hicieron los otros proyectos también y veo ese interés y nosotros trabajamos también con turismo, nuestra reserva es una reserva abierta y cuánto tengo en común con los chicos ahí en Ecuador con respecto a la importancia de lo que el turismo valida y abre las posibilidades y cuando nosotros creamos nuestra reserva dijimos obligatoriamente tiene que ser una reserva abierta, tiene que ser una reserva donde el turista pueda venir a ver qué hay, porque si no, solo yo y un pequeño grupito conocemos qué es lo que estamos conservando. Entonces, hay un hilo conductor, creo que entre todos los proyectos, sobre todo en los que estamos orientados a lo medioambiental. Y bueno, un poquito ese fue el motivo por el cual terminamos participando nosotros. Espectacular. Y bueno, cuéntanos entonces, ¿cómo fue que nació Baika y de qué se trata este proyecto? Te cuento, Baika en realidad nace hace más o menos 10 años, empezamos a trabajar en esta restauración ecológica de una reserva que queda en la provincia de Misiones y que conserva lo que se llama bosque atlántico o selva paranaense. Es una selva que a diferencia del Amazonas, que está en el interior del continente, es la selva que bordeaba desde Bahía al norte de Brasil, todo por San Pablo, Río de Janeiro, toda la costa, y se metía hacia el continente en la parte de Paraguay y Argentina como su límite sur. Ese ecosistema es uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo y a su vez uno de los más amenazados. Queda solamente el 7% de la cobertura original, es decir, perdimos el 93% de todo eso y además de lo que queda, está absolutamente fragmentado, lo cual no tiene ni siquiera la potencia que tendría un 7% en un único bloque. Nuestra reserva está dentro de un corredor biológico que vincula dos parques, uno de 5.000 hectáreas con otro de 84.000. Hoy en día 84.000 hectáreas de cobertura ininterrumpida de bosque de selva paranaense es uno de los grandes ejemplos de este ecosistema que quedan todavía vivos, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos haciendo es comunicar estas dos áreas. Originalmente la chacra, este campo, esta reserva, tenía una parte de selva que estaba bastante degradada en la parte inferior, porque la ganadería se metía en la selva y rompía todo lo que era helechos y plantas de piso del primer estrato, y después una parte que estaba totalmente deforestada. Cuando digo totalmente deforestada, imagínense el pasto de un jardín, o sea, cortado. Había ganadería y no había ningún árbol. Nosotros ahí empezamos a trabajar hace 10 años. Lo primero que hicimos, por supuesto, fue sacar las cosas que estaban impactando, quitamos la ganadería, quitamos los alambrados, fue como lo primero para dejar de seguir ejerciendo presión sobre esto. Y después fuimos, bueno, desarrollamos en realidad 3 programas dentro del proyecto que abarcan un poco todas las áreas donde para nosotros es importante trabajar cuando hablas de restauración ambiental. Por un lado tenemos regeneración y rewilding. En regeneración, plantación de árboles, vivero propio de especies nativas sobre los que estamos trabajando y ya llevamos plantados más de 17.000 árboles a lo largo de los años para regenerar este ambiente. Rewilding, estamos trabajando con 2 especies de roedores relativamente de tamaño medio grande, o sea, uno es las pacas y el otro los agutíes, uno diurno, otro nocturno, son muy importantes para las cadenas tróficas y para la dispersión de semillas. Entonces son como nuestros aliados para un ecosistema sano y completo. Eso es regeneración y rewilding. Después tenemos otro programa que es investigación y biodiversidad, donde estudiamos constantemente todos los grupos, las aves, los anfibios, los mamíferos, cámaras trampa, vienen especialistas, biólogos, porque creemos que uno no puede proteger lo que no conoce y la mejor manera de crear un vínculo para que la gente quiera proteger tal o cual especie es promocionándola, conociéndola, poniéndola sobre la mesa, porque ahí es donde uno hace
ese vínculo, y con las cosas que tenemos un vínculo nos cuesta más destruirlas. Tendemos a cuidar nuestras cosas, nuestra casa, nuestra ropa. Bueno, esto porque tenemos un vínculo. Lo mismo tratamos de trabajar en este programa. Y un tercer programa que es Educación Ambiental y Comunidad, donde trabajamos con las escuelas de la zona, donde también ahí adentro de este programa entra lo que sería el turismo, porque es un turismo muy, muy, muy orientado a entender la selva, entender sus problemáticas, entender cómo los visitantes plantan árboles también, vienen a hacer observación de aves, fotografía de naturaleza, y con la comunidad trabajamos, por ejemplo, hay un apicultor local, le decimos, bueno, hacé miel, producí tu miel adentro de la reserva y que sea una miel de calidad porque es orgánica, porque está dentro de un área protegida. Ahora estamos empezando a trabajar con algunos frutos nativos, pero bueno, así nos estructuramos en estos 3 programas que nos permiten al mismo tiempo trabajar de manera ordenada y tener cubiertas todas las áreas que son importantes en una reserva que cumpla su función de restauración ambiental y social también, ¿no? Porque yo puedo restaurar todo dentro de la chacra, pero si en el lado de afuera sigo teniendo cazadores furtivos, sigo teniendo deforestación, en el fondo sostengo la problemática. Entonces incorporamos a los niños y bueno, y tenemos algunas historias muy lindas que a mí me gusta traerlas porque, por ejemplo, en una plantación muy grande que hicimos en el 2019, se acerca un chico de edad escolar y me dice, muchas gracias por lo que estamos haciendo. Le digo, no, gracias a vos que viniste a plantar. Y me dice, mi abuelo, esta chacra era de mi abuelo. O sea, el abuelo había talado esa selva sin ninguna mala intención, era su forma de subsistir, su forma de producir la ganadería, y el nieto estaba restaurándola, plantando árboles. Entonces, esa historia que es como el ejemplo perfecto de alguna manera, pero representa esto de la importancia de cómo podemos ir torciendo la realidad hacia un lugar que sea más sostenible a futuro. Bueno, un poquito de eso se trata Baika y en eso es lo que venimos trabajando este es nuestro 10º año trabajando en esto. Increíble. Y bueno, justamente hablando de revertir estos daños, que lo venimos charlando durante toda la entrevista, ¿no? Cómo la generación siguiente puede cambiar todos los errores que cometieron los anteriores. Bueno, actualmente acabamos de tener pues una sequía terrible acá en Argentina, justamente entre Misiones y Corrientes, y bueno, hubo unos incendios devastadores. ¿Cómo se vieron afectados los esfuerzos de Baika en este momento por estos incendios? Bueno, gracias a Dios, digamos, nosotros no, ahora recién justo cuando estaba entrando a la reunión me estaban avisando que estaba lloviendo allá muchísimo, así que por suerte, gracias a Dios, a nosotros en lo que es nuestro predio no nos afectó la parte de incendios, lo cual también demuestra que nosotros estamos absolutamente rodeados por áreas protegidas. Entonces, la importancia de las áreas protegidas para amortiguar este efecto. Tengo mucha relación desde muy chico con la provincia de Corrientes, que si bien son ambientes diferentes, me ha pasado este año que nunca jamás en ninguna de las 2 provincias, ni en Corrientes ni en Misiones, yo había visto los niveles de sequía que vi ahora. O sea, la selva parece un bosque montano, tiene como mucha hojarasca en el piso seca, no hay humedad, muchísimos helechos que están muertos, secos. Entonces nos lleva a pensar bastante, ¿no? Ese es el ejemplo del cambio climático. El cambio climático no es que nosotros en el 2030 un día no llegamos al objetivo, entonces ahí a partir del día siguiente se secó el planeta. No, es paulatino y muchos efectos del cambio climático los tenemos hoy. Si bien los objetivos son al 2030, son los objetivos para no caer en una desgracia muchísimo más grande, pero no es que hoy no tenemos la problemática la tenemos presente. ¿Es cierto que hubieron sequías importantes en el pasado? Sí, es cierto. ¿Es cierto que la naturaleza es resiliente? También es verdad. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que una cosa es que se quemen 1000 hectáreas cuando vos tenés 500.000 hectáreas de bosque y esas 1000 hectáreas entran en un proceso de resiliencia. Y otra cosa es que se te quemen 5000 hectáreas cuando vos lo que te queda está todo fragmentado, cuando entonces ya vemos la resiliencia desde la planta. Volvió a brotar la planta, pero de golpe necesitamos 10 años para que eso se acomode un poquito. Y hay algunas especies de aves o de mamíferos que esos 10 años no tienen las 1000 hectáreas que tenían antes al lado para correrse ahí mientras se recuperaba la otra parte. Entonces, no nos tenemos que confiar tanto en la resiliencia, ¿no? Obviamente es interesante como concepto, lo tenemos que tener presente. Yo siempre digo que
la naturaleza es mi mejor aliada en Baica, porque es la que restaura conmigo todos los días, es la que riega conmigo, es la que selecciona cuáles son las plantas mejores para sobrevivir de las que no, pero hoy en día no tenemos las masas continuas de naturaleza que teníamos antes como para apoyarnos en esa resiliencia. Y la sequía, que es parte del cambio climático, el estero estaba tan seco en los esteros de Liberán Corrientes, por ejemplo, que se quemaban partes que normalmente son agua. O sea, zonas donde antes si había un fuego acá, no había manera que llegue hasta acá porque todo esto era agua. Hoy todo esto está seco, entonces se prende fuego acá, se prende todo fuego esto, más todo lo otro del otro lado. Eso antes no pasaba. Entonces, es una situación preocupante. Creo que todavía se va a restaurar, digamos, todavía estamos en un momento donde tenemos que tomar decisiones urgentes y que tenemos que corregir nuestro rumbo, pero todavía yo soy de los que creo que estamos a tiempo. Tengo 3 hijas chicas, quiero seguir creyendo que estamos a tiempo y quiero seguir creyendo que podemos darnos cuenta en algún momento que estamos destruyendo todo y que es mejor tener un humedal, como decía Germán, en vez de un basurero, y que es mejor tener un circuito turístico que nos haga pensar como personas, o que es mejor, como hacemos nosotros, que nos vinculamos con empresas para trabajar con su huella de carbono y reforestar, y creo que todavía estamos a tiempo, pero sí, premios verdes y todo este tipo de iniciativas, tenemos un desafío enorme en los próximos años, porque somos los que estamos luchando en el frente de batalla para torcer esa realidad. Cuanto más difusión, mejor, cuanto más actores participando, mejor, y cuanto más veamos casos de éxito, más nos vamos a incentivar entre nosotros mismos en esta red a seguir empujando estos límites y torcer eso. Gracias, Mati. Bueno, justamente esa es la idea de que estemos acá, de que hagamos sinergia y de que podamos difundir estas iniciativas espectaculares que, bueno, muy bien merecido su reconocimiento porque pensaron en todo, ¿no? Están creando un impacto muy importante en sus respectivos países y estoy muy contenta de tenerlos acá, muy orgullosa de sus logros, pero lamentablemente ya se nos está terminando el tiempo de la entrevista. Antes de despedirnos, me gustaría que cada uno en una palabrita nos deje una reflexión final, algo muy, muy breve. Yo creo que tenemos que unirnos, trabajar juntos, trabajar sin egoísmos, compartir y sobre todo tener fe de que vale la pena intentar corregir todo lo que podamos en todas las áreas que podamos para tener un mundo mejor que va a ser para beneficio nuestro y para beneficio de nuestros hijos. Ese es como nuestro deseo, por lo menos desde el proyecto. Gracias. Germán. Sí, yo creo que el poder hacer esa unión de participación ciudadana, medio ambiente, nos da la llave, ¿no? Para poder hacer esta sostenibilidad, ¿no? Porque esa es la clave, y nosotros nos dimos cuenta, ¿no? El poder hacer participativo a la gente hace que, no me imagino ahorita el cambiar para Mati, que les dijera a los ganaderos, ahora sabes que ya te voy a aportar y ya no vas a poder producir carne, ¿no? Ahí ha sido una lucha muy importante, igual acá, ¿no? El poder decir, me quedaría de un proyecto para que en el cual podamos involucrar mucho a la ciudadanía y hacerle de los beneficios con ejemplos de que sí se puede recuperar a inclusive las zonas más, más terribles. Chicos de Campamento Dante. Sí, claro. Bueno, nuestro mensaje sería un mensaje más de reivindicación del ser humano con la naturaleza, ¿no? O sea, tener en cuenta que el cambio, cualquier cambio ambiental que nos planteemos desde cualquier perspectiva, tiene que ver de ley con el ser humano. Entonces, vemos que a nosotros nos catalogaron acá en el Ecuador como que estábamos, somos un proyecto que está en contracorriente y vemos con mucho agrado y satisfacción que no solo somos nosotros los que estamos en contra de esa corriente, más bien hay que empujar a contracorriente con el fin de después tener los beneficios ambientales que todos queremos. Pensamos en ese sentido, como ya les dije, que el verdadero cambio ambiental va a darse por el cambio primero en el ser humano. Y a eso le apostamos
y nosotros creemos en el ser humano y creemos que a corto, mediano o largo plazo vamos a obtener resultados a nivel mundial, resultados verdes. Muchísimas gracias a todos, a nuestras voces que inspiran de la subcategoría Bosques y Flora, y también a ustedes, queridísimos ecologers, por haberse conectado a esta entrevista del día de hoy. Nos vemos en el próximo especial sobre Premios Verdes 2022 y ya saben, el día de la gala el 24 de abril. Chao. Ecos. 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 Voces que inspiran.